La lluvia caía sobre el panteón de Coyoacán como si el mismo cielo estuviera llorando la partida de un hombre bueno. No era una tormenta violenta, no, era una llovizna fría y persistente, de esas que se te meten hasta los huesos y te calan el alma. Y ahí estaba yo, parada frente a ese agujero oscuro que estaba a punto de tragarse al amor de mi vida, a mi compañero de 42 años, mi Héctor. Mis zapatos negros se hundían en el lodo, pero no me importaba. Yo no sentía frío, no sentía humedad, solo sentía ese vacío inmenso en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera arrancado el corazón de un tirón, dejándome solo el hueco sangrante. A mi alrededor, los amigos de siempre y los vecinos rezaban el rosario en un murmullo respetuoso, pero sus voces me sonaban lejanas, como si estuvieran bajo el agua. Yo solo tenía ojos para el ataúd de caoba pulida. Quería tocarlo una última vez. Quería decirle a Héctor que no tuviera miedo, que yo iba a estar bien, aunque en el fondo sabía que era la mentira más grande que jamás podría decir. Di un paso adelante. Mis piernas temblaban, no por la edad, tengo 62 años y siempre fui fuerte, sino por el dolor. Extendí mi mano derecha, esa mano que Héctor había besado tantas veces, y rocé la madera fría. Espérame, viejo, susurré con la voz rota, ahogada por las lágrimas que me nublaban la vista. No te vayas tan lejos. Espérame un poquito. Fue un momento sagrado, íntimo, el último segundo de conexión física con el hombre que me dio todo. Pero ese instante, ese silencio, fue destrozado de golpe. No por el ruido de la tierra cayendo, sino por una mano que me agarró del hombro. No fue una caricia. No fue consuelo. Fue un empujón. Seco, firme, sin una pizca de amor. Sentí como me obligaban a retroceder, casi perdiendo el equilibrio sobre el pasto mojado. Me giré esperando ver a algún enterrador imprudente, pero lo que vi me heló más que la lluvia de noviembre. Era David, mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en el vientre, al que cuidé con fiebre, al que le pagué la universidad privada vendiendo mis joyas. Ahí estaba, impecable, con su traje negro de diseñador, de esos que cuestan más de lo que Héctor ganaba en meses. Me miraba desde arriba, ocultando sus ojos tras lentes oscuros. No había lágrimas en su rostro. No había dolor. Solo impaciencia. Se inclinó hacia mi oído y, con una frialdad que me cortó la respiración, soltó las palabras que me perseguirían por el resto de mis días. Quítese, mamá, siseó entre dientes, con ese tono de fastidio que uno usa para espantar a un perro callejero. Ya hizo su show. Déjelos trabajar. Su turno ya acabó. Tu turno. Como si ser esposa y ser madre fuera un trabajo del que me acababan de despedir. Me quedé paralizada mirando a ese extraño que llevaba la cara de mi hijo. ¿En qué momento el bebé que se dormía en mi pecho se convirtió en este hombre de hielo? Y antes de seguir, déjame pedirte algo, de verdad. Si esta historia te toca el corazón, si alguna vez sentiste la ingratitud de alguien que amaste, suscríbete al canal Enigma de Enamorar. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y juntas, juntos, somos más fuertes. Me dejé arrastrar hacia atrás, no porque él tuviera razón, sino porque yo no tenía fuerzas para pelear frente a la tumba de Héctor. Me refugié bajo un paraguas negro, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca, y entonces la vi a ella. Brenda, mi nuera. Estaba a unos pasos detrás de David, revisando su celular con un aburrimiento que ni siquiera se molestaba en disimular. Llevaba un vestido negro, sí, pero pegado al cuerpo, corto, con un escote que gritaba vanidad en lugar de luto. Sus tacones se hundían en el césped y cada vez que lo hacían, ella suspiraba de molestia, preocupada por sus suelas rojas, no por el hombre que acababa de morir. Cuando notó que la miraba, no bajó la cabeza. Al contrario, me sostuvo la mirada y esbozó una media sonrisa, una mueca torcida que no llegaba a sus ojos operados. Se acercó a David, lo tomó del brazo como si ya le perteneciera por completo, y le susurró algo al oído mientras miraba el reloj. No escuché qué dijo,
pero vi a David asentir mirando su Rolex. Tenían prisa. Prisa por enterrar a mi esposo y seguir con su vida como si nada. El sonido de la tierra golpeando la madera del ataúd empezó a caer como martillazos. Pum, pum, pum. Cada palada era un portazo en mi cara. David ni siquiera esperó a que terminaran de cubrir la tumba. Vámonos, dijo, dándose la vuelta sin persignarse, sin decir adiós. Tengo llamadas que hacer. Brenda lo siguió de inmediato, tecleando furiosa en su pantalla. Y me dejaron ahí, sola con el sepulturero, y con don Ramiro, el abogado y mejor amigo de Héctor. Ramiro, un hombre de la vieja escuela, cabello blanco y bastón, se acercó a mí y me ofreció su brazo. Sus ojos estaban rojos de llorar. Él sí sentía la pérdida. Lo siento mucho, Isabel, me dijo con la voz temblorosa. Héctor era un gran hombre. Yo asentí sin poder hablar. Ramiro miró hacia donde David y Brenda se alejaban a su camioneta de lujo y suspiró profundo. Ten cuidado, Isabel, murmuró tan bajo que apenas lo escuché. Los buitres no esperan a que el cuerpo se enfríe. En ese momento no entendí la magnitud de su advertencia, pero sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Y mientras la lluvia seguía cayendo, supe una cosa con una certeza aterradora. El verdadero infierno apenas estaba comenzando. El camino de regreso a la casa en Coyoacán fue un calvario silencioso. David manejaba con brusquedad, esquivando el tráfico de la Ciudad de México como si estuviera en una carrera. Brenda iba en el asiento del copiloto, retocándose el maquillaje en el espejo de vanidad, como si lo único que hubiera perdido ese día fuera el brillo de sus labios. Yo iba atrás, encogida en el asiento de piel, mirando por la ventana las calles grises y mojadas. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció un pañuelo. Era como si yo fuera un bulto, una maleta olvidada en el asiento trasero. Cuando llegamos a la casa, esa casona colonial que Héctor y yo compramos hace 30 años, y que restauramos con nuestras propias manos, sentí un alivio momentáneo. Pensé que al cruzar esa puerta, rodeada de mis cosas, de mis recuerdos, encontraría un poquito de paz. ¡Qué equivocada estaba! La paz había muerto junto con Héctor. David entró primero, abriendo la puerta principal de par en par. Ni siquiera se limpió los pies en el tapete. Entró con los zapatos llenos de lodo del panteón, marcando el piso de madera que yo cuidaba con tanto esmero. Caminó directo al despacho de su padre, al santuario de Héctor. Brenda, por su parte, se fue a la sala. Se paró en medio del salón con las manos en la cintura y empezó a girar lentamente, escaneándolo todo. No miraba los muebles con cariño, los miraba como un tasador mira la mercancía en una subasta. Sus ojos se detuvieron en la vitrina donde guardábamos la vajilla de Talavera poblana, herencia de mi abuela. Esa cosa vieja ocupa mucho espacio, dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, pero asegurándose de que yo la oyera. Lo moderno es el minimalismo. Todo esto huele a naftalina y a viejo. Apreté mi bolsa contra el pecho. Sentí como la indignación empezaba a calentar mi sangre. Esas cosas son la historia de esta familia, Brenda, dije, con voz suave, pero firme. Ella se giró fingiendo sorpresa, como si hubiera olvidado que yo estaba ahí. Ay, suegrita, no se lo tome personal, respondió con esa vocecita chillona y condescendiente. Solo digo que si queremos que esta casa valga algo en el mercado, hay que tirar mucha basura. Basura. Mis recuerdos, mi vida, basura para ella. Antes de que yo pudiera responder, David salió del despacho. Traía una botella de tequila en la mano, una de la colección especial de Héctor, esa que guardaba para ocasiones importantes, para brindar por la vida. David le quitó el corcho con los dientes, lo escupió al suelo y le dio un trago largo directo de la botella, profanando la memoria de su padre con cada gota que tragaba. Luego se dejó caer en el sillón de cuero de Héctor, ese sillón que todavía tenía la forma del cuerpo de mi esposo.
Puso las botas lodosas sobre la mesa de centro. Me miró con los ojos inyectados en una mezcla extraña de alcohol y ambición. Siéntese, mamá, ordenó, señalando una silla de madera dura en la esquina, lejos de ellos. Obedecí, no por miedo, sino porque mis piernas ya no me sostenían. Mañana viene Ramiro, soltó de golpe. Le dije que viniera a las 10 en punto para la lectura del testamento. Sentí un nudo en el estómago. Mañana, hijo, pero si acabamos de enterrar a tu papá, ni siquiera, balbuceé. No podemos esperar a terminar el novenario. Es lo correcto, por respeto a su alma. David soltó una carcajada seca, carente de alegría. Golpeó la botella contra la mesa, haciendo un ruido que me hizo brincar. Por favor, mamá, gritó, y su voz retumbó en las paredes de piedra. Deje de vivir en el siglo pasado. El alma de papá ya se fue. Lo que queda aquí son los activos y los pasivos, y yo no tengo tiempo para rezar 9 días seguidos con viejas lloronas. Brenda se rió, una risita cómplice y cruel. David tiene razón, suegra, añadió, limándose una uña imaginaria. Además, necesitamos saber cuánto hay para organizar nuestras finanzas. Usted sabe que mantener nuestro estilo de vida no es barato. Yo la miré como si no entendiera el idioma. Estaban hablando de dinero, cuando la tierra sobre la tumba de Héctor todavía estaba fresca. ¿Solo les importa eso? Pregunté. Y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. David se inclinó hacia adelante y por un segundo, la luz de la lámpara le dio en la cara de tal forma, que parecía un demonio. No es solo la herencia, mamá, dijo arrastrando las palabras. Es la administración. Papá ya no está. Usted nunca ha manejado nada más complicado que la lista del súper. Alguien tiene que tomar el control antes de que usted se gaste el dinero en, no sé, en velas y misas. Me dolió. Me dolió como si me hubiera escupido en la cara. Me estaba llamando inútil. Me estaba diciendo que sin Héctor yo no era nadie. Yo llevé la contabilidad de este hogar por 40 años. David, defendí mi dignidad con un hilo de voz. Yo ahorré cada peso para que tú fueras quien eres. Exacto, interrumpió él, levantándose de golpe. Usted ahorró centavos. Yo hago negocios de millones. Así que mañana a las 10, bien bañadita y peinadita, y ni se le ocurra llegar tarde o ponerse a llorar frente a Ramiro para dar lástima. Quiero que esto sea rápido y limpio. Se dio la vuelta y subió las escaleras hacia su antigua habitación, seguido por Brenda, que ni siquiera me dio las buenas noches. Me quedé sola en la sala, en penumbra, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo, ese reloj que Héctor le daba cuerda cada domingo. Ahora estaba parado, igual que mi vida. Subí a mi habitación con el peso del mundo sobre los hombros. Al entrar, el olor de Héctor todavía estaba ahí, tabaco de pipa, loción de sándalo, y ese aroma a seguridad que siempre me abrazaba el corazón. Me senté en el borde de la cama, en mi lado, y acaricié las sábanas frías del lado izquierdo. ¿Por qué me dejaste sola con ellos, Héctor? Le pregunté a la oscuridad. ¿No viste en lo que se convirtió nuestro hijo? No hubo respuesta, solo el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Me quité el vestido negro doblándolo con cuidado, como si fuera un ritual. Me puse el camisón de franela y me metí bajo las cobijas tiritando. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo podía ver la cara de David deformada por la avaricia y escuchar su orden. Mañana a las 10. Y mi instinto, ese instinto de madre que casi nunca se equivoca, me gritaba que el verdadero golpe todavía no había caído. David creía que yo era débil, que era una vieja inútil. Pero mientras apretaba el rosario de mi madre bajo la almohada, juré una cosa. No iba a dejar que pisotearan la memoria de Héctor, aunque tuviera que enfrentarme a mi propia sangre. Mañana a las 10. La hora en que mi destino, y el precio de mi dignidad, serían revelados.
La mañana siguiente al funeral amaneció con un silencio sepulcral en la casa de Coyoacán. Pero no era un silencio de paz. Era ese silencio pesado que anuncia los terremotos, el que te aprieta el pecho antes de que todo se venga abajo. Me desperté antes de que sonara la alarma. En realidad, no había dormido. Pasé la noche mirando el techo, repasando cada año vivido junto a Héctor, buscando en mi memoria alguna señal, algún aviso que me explicara en qué momento perdí a mi hijo. Me levanté con el cuerpo adolorido, como si me hubieran dado una paliza. Al mirarme en el espejo vi a una mujer que había envejecido de golpe. Las ojeras marcadas como surcos, los ojos hinchados, la piel apagada por el llanto contenido. Me lavé la cara con agua helada, intentando despertar de esta pesadilla, pero la realidad seguía ahí, acechando detrás de la puerta. Me vestí con luto riguroso. Un vestido negro cerrado hasta el cuello. Me alisé el cabello canoso y me puse una pizca de perfume, el favorito de Héctor. Era mi armadura. Si iba a enfrentar a los lobos, lo haría con dignidad. Bajé a la cocina con la esperanza de prepararme un café y tener unos minutos de soledad, pero ellos ya estaban ahí. David y Brenda habían tomado posesión de mi comedor. Estaban sentados en la cabecera, en el lugar que siempre, sagradamente, había pertenecido a Héctor. Ver a David en esa silla fue como recibir una bofetada sin manos. Tenía los pies subidos en otra silla, la mía. Desayunaban huevos con tocino que la empleada, Lupita, les había servido con las manos temblorosas. El olor a grasa me revolvió el estómago. David hablaba por teléfono en voz alta, masticando con la boca abierta, discutiendo sobre la venta de unas acciones. Brenda, envuelta en una bata de seda rosa chillona que desentonaba con el luto de la casa, hojeaba una revista de modas, mientras sorbía mi café en mi taza favorita. Nadie me dio los buenos días. Para ellos, yo ya era un mueble viejo. «Lupita», gritó David sin soltar el celular. «Tráeme más café, pero rápido, que no tengo tu tiempo». Lupita corrió a servirle, evitando mirarme a los ojos, avergonzada por la falta de respeto de su patrón. Jalé una silla lateral y me senté. El chirrido de la madera contra el piso hizo que David colgara la llamada y me mirara con fastidio. «Ah, ya bajó», dijo limpiándose la boca con la manga de su camisa de seda. «Llega justo a tiempo. Ramiro está por tocar el timbre. Espero que esté lista para firmar, no para hacer dramas». Lo miré fijamente, buscando al niño que crié, pero solo encontré una muralla de frialdad. «Estoy lista para escuchar la última voluntad de tu padre, David», respondí con voz calmada. Brenda soltó una risita burlona. «Ay, suegrita, la voluntad ya la sabemos. El dinero va para quien sabe multiplicarlo, no para quien lo guarda bajo el colchón». Sentí como algo se rompía dentro de mí. Y antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué lugar me estás escuchando hoy? Escríbelo en los comentarios. Saber que no estoy sola hace que este dolor duela un poco menos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Enigma de Enamorar. Aquí las historias sanan. El timbre sonó puntual a las 10. El sonido resonó en la casa como una sentencia. Lupita abrió la puerta y entró el licenciado Ramiro. Se veía más viejo que el día anterior. Caminaba despacio, arrastrando los pies, abrazando su portafolio como si fuera un escudo. Saludó a David con un asentimiento seco. A mí me dedicó una mirada cargada de pena, una mirada que me puso la piel de gallina. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Pasemos al despacho, por favor». Entramos a la biblioteca, ese santuario de libros y olor a madera vieja donde Héctor pasaba sus tardes. David se apresuró a sentarse detrás del escritorio de caoba, usurpando el lugar de su padre. Brenda se acomodó en el sofá, cruzando las piernas, sacando su celular. «Por seguridad», dijo, activando la cámara. Yo me senté en la silla de visitas, la silla dura frente al escritorio,
donde tantas veces me senté a platicar con Héctor. Me sentí pequeña, juzgada, como una criminal esperando sentencia. Ramiro abrió su portafolio. El sonido del papel rompiéndose fue ensordecedor en el silencio. David se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de codicia. Vamos, Ramiro, apuró. Sáltate la parte legal aburrida y vamos a los números. Ramiro suspiró, se acomodó los lentes, y comenzó a leer. Yo, Héctor Méndez, estando en pleno uso de mis facultades mentales. Las palabras flotaban en el aire, pero yo no las escuchaba. Solo miraba la fotografía de Héctor en la pared, preguntándole en silencio por qué me sentía tan desprotegida. Y entonces, llegó el golpe. En cuanto a mis bienes patrimoniales, que incluyen esta casa en Coyoacán, la empresa de importaciones, las cuentas bancarias y las inversiones, con un valor total estimado de 160 millones de pesos. David dejó de respirar. Brenda dejó de masticar su chicle. Designo como heredero universal y único propietario a mi hijo, David Méndez. David estalló en un grito de euforia. Golpeó la mesa, abrazó a Brenda. Todo es mío, gritó. 160 millones. Nos vamos a París. Cambiamos el coche mañana. Yo me quedé congelada. Todo. Héctor le había dejado todo, al hijo que lo despreció. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo después de 42 años de vida entregada? Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero Ramiro carraspeó con fuerza. Por favor, aún no termino. David se volvió a sentar sonriendo con arrogancia. Ah, claro, la pensión de mamá. A ver cuánto le dejó el viejo. Ramiro bajó la vista al papel. Sus labios se apretaron antes de leer. Para mi esposa, Isabel, dejo la cantidad única y total de 15,000 pesos. El silencio duró un segundo eterno. Y luego, estalló la carcajada. David se dobló de risa. 15,000 pesos. Repitió. Mamá, papá te valoró en 15,000 pesos. Eso me gasto en una cena. Brenda se limpió las lágrimas de risa. Ay, doña Isabel, qué vergüenza. A su edad, ¿para qué quiere dinero? Cada palabra fue un cuchillo. 15,000 pesos. Eso valía mi vida. Me aferré a la silla para no caer. No lloré. El dolor era tan grande, que las lágrimas se secaron antes de salir. Y entonces entendí algo con una claridad aterradora. Mi esposo me había dejado una herida, pero mi hijo estaba a punto de convertirla en condena. El eco de la risa de David todavía rebotaba en las paredes del despacho cuando sentí ese frío mortal subirme desde los pies hasta el pecho. No era por el dinero, nunca lo fue. Era por el significado. ¿De verdad eso valía yo para el hombre con el que compartí toda una vida? Bueno, dijo David recuperando el aire, sin borrar esa sonrisa cruel. Es lo que es. Papá sabía lo que hacía. El dinero para quien lo produce, las migajas para quien estorba. Se puso de pie y caminó hacia mí. Se paró frente a mi silla, invadiendo mi espacio, oliendo a loción cara y a traición. Mamá, siendo realistas, continuó, con 15,000 pesos no puedes mantener esta casa ni un día. La luz, el agua, el predial, es imposible. Hizo una pausa teatral y miró a Brenda. Así que, como nuevo dueño legítimo de esta propiedad, he tomado una decisión ejecutiva. Sacó un folleto de su saco y lo dejó caer sobre mi regazo. El papel brillante resbaló sobre mi vestido negro. Bajé la mirada. Residencia geriátrica El Atardecer. Descanso eterno. Un asilo barato. Brenda y yo ya averiguamos, siguió el contono de negocios. Es un lugar decente. Tienen enfermeras, te dan de comer 3 veces al día y hay otros viejitos para que juegues bingo. Con tus 15,000 pesos cubres la inscripción y yo,
Sonrió con falsa virtud. Porque soy un buen hijo, pagaré las mensualidades. Por un tiempo. ¿Me estás echando, David? Pregunté. Mi voz sonó extraña, como si no saliera de mi cuerpo. Esta es mi casa. Aquí naciste. Aquí murió tu padre. Era tu casa, me corrigió golpeando el escritorio con el dedo. Ahora es mi activo. Y tengo planes. Brenda quiere tirar estos muros viejos y hacer un concepto abierto moderno. Y francamente, tú no encajas en la decoración. Brenda asintió entusiasmada. Sí, suegrita. Además usted ya huele a encierro. Necesita estar con gente de su edad, hablando de enfermedades y tejiendo. Aquí solo estorba. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron, pero me mantuve erguida. Miré a Ramiro. Él no había dicho nada durante el escarnio, pero sus ojos detrás de los lentes me decían algo. No era lástima, era una súplica silenciosa. Aguanta, parecían decirme. No voy a firmar nada hoy, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Necesito digerir esto. David resopló impaciente. ¡Ay, qué drama! No tienes opción, mamá. El testamento es claro. Tienes una semana para empacar tus trapos viejos y tus santos. El próximo lunes vienen los arquitectos. No quiero verte aquí estorbando. Le dio un beso sonoro a Brenda. Vámonos, mi amor. Hay que celebrar. Ese porche que te gusta, ya tiene dueño. Salieron del despacho riendo, planeando cómo gastar los millones de Héctor. Me dejaron sola con Ramiro. El abogado cerró la puerta con cuidado y se acercó. Puso una mano firme sobre mi hombro. Yo esperaba que me entregara el cheque miserable, pero no lo hizo. Se inclinó y susurró, tan bajo que sentí su aliento temblar. Isabel, escúchame bien, y no mires a la cámara de seguridad que David instaló en el pasillo. No firmes nada. Absolutamente nada. Héctor no estaba loco. Héctor sabía exactamente lo que hacía. Lo miré confundida, aturdida. ¿De qué hablas, Ramiro? Susurré. Me dejó 15,000 pesos. Me humilló. No, respondió apretando mi hombro. Héctor te dejó una prueba, y te dejó un arma. Pero esa arma solo se dispara si David aprieta el gatillo. Ramiro miró hacia la puerta por donde había salido mi hijo y su voz se volvió de acero. Lo que acabamos de leer es solo la primera página. Hay una segunda página, Isabel, una página que David no sabe que existe. Sentí que el corazón me daba un vuelco violento. ¿Una segunda página? Ramiro asintió lentamente. Y por lo que acabo de ver hoy, tu hijo está haciendo exactamente lo que Héctor temía. Esa noche, sola en mi habitación, entendí que algo mucho más grande se estaba moviendo bajo mis pies. No era solo una herencia. Era una prueba, una trampa, un juicio silencioso. Apreté el rosario entre mis dedos. ¿Qué hiciste, Héctor? Susurré mirando al techo. ¿Qué planeaste para protegerme, incluso de nuestro propio hijo? Afuera, la casa ya no sonaba a hogar. Sonaba a invasión, a pasos extraños, a risas ajenas. Y mientras ellos celebraban su victoria anticipada, yo no sabía todavía cómo, pero sentía en los huesos que la historia no había terminado. Si has llegado hasta aquí conmigo, no te vayas. Suscríbete al canal Enigma de Enamorar y dime en los comentarios, ¿crees que un hijo tiene derecho a tratar así a su madre? Porque lo que viene va a cambiarlo todo. Los días que siguieron a la lectura del testamento no fueron días, fueron una invasión lenta, calculada y humillante. Mi casa. Ese santuario de muros gruesos, vigas de madera y recuerdos vivos que Héctor y yo levantamos con amor durante décadas, dejó de ser un hogar para convertirse en un mercado persa. David no esperó ni 24 horas. A la mañana siguiente,
cuando todavía el luto seguía colgado en los espejos, llegaron hombres extraños. Tipos rudos, sudados, con miradas frías de tasador. Entraron sin tocar, sin limpiarse los pies, cargando cintas métricas, libretas y etiquetas fluorescentes. No me saludaron. Para ellos yo era invisible, una sombra vestida de negro sentada en el rincón del comedor, sosteniendo una taza de té que se enfrió hace horas. David iba al frente de la comitiva, señalando mis muebles como quien liquida una empresa en quiebra. Esa mesa es de caoba sólida, decía golpeando la madera con los nudillos. Pesa, pero vale la pena. El candelabro es de cristal cortado, anótalo como lote premium. Cada palabra era una puñalada. Esa mesa tenía marcas de crayones. Eran de David, cuando era niño. Yo me negué a lijarlas porque ahí estaba su risa, su inocencia. Ahora, él la vendía como si fuera leña vieja. Brenda caminaba detrás con una pila de etiquetas redondas color naranja neón. Sonreía mientras las pegaba directamente sobre la madera barnizada, sobre el terciopelo de los sillones, sobre el cristal de las vitrinas. Plaf. Una etiqueta en el reloj de péndulo de Héctor. Plaf. Otra en mi mecedora, donde arrullé a David en noches de fiebre. Cada etiqueta gritaba lo mismo: esto ya no es tuyo, vieja. Esto es dinero. En un momento, uno de los hombres, gordo, con olor a tabaco rancio, se detuvo frente a mi vitrina de ángeles de cerámica. Eran delicados. Algunos venían de Italia. Otros eran regalos de aniversario de Héctor. El hombre tomó uno con sus manos grasientas, lo sopesó como si fuera carne. Esto es cháchara, jefe, gritó. Nadie compra figuritas hoy. Si quiere, me las llevo, pero le cobro por sacar la basura. Sentí que el corazón se me detenía. Basura. Mis ángeles. David ni siquiera volteó. Tíralo, véndelo por kilo, dijo con un gesto de desprecio. Haz lo que quieras, pero despeja esa pared. Necesito espacio para las fotos de la inmobiliaria. No pude contenerme. Me levanté temblando, no de edad, de rabia. Esos ángeles fueron un regalo de tu padre cuando cumplimos 25 años de casados, dije con la voz rota, pero firme. No son basura, David. Tienen historia. Él se detuvo en seco. Se giró lentamente y caminó hacia mí hasta obligarme a retroceder contra la pared fría. Historia, repitió con sorna. Mamá, la historia no paga cuentas. La historia no compra el departamento en Miami que Brenda quiere. Abrió los brazos, abarcándolo todo. Todo esto son activos líquidos, y tú eres un pasivo que me cuesta tiempo. Se acercó más. Sentí su aliento a menta, limpio por fuera, podrido por dentro. Y te voy a dar un consejo gratis, susurró. Deja de hablar de papá como si fuera un santo. Está muerto. Y si estuviera aquí viendo cómo te aferras a estas porquerías viejas, él mismo te las quitaría. Eso fue un golpe bajo. Héctor jamás habría permitido esto. Jamás. Pero recordé las palabras de Ramiro: no firmes nada. Espera la segunda página. Me tragué las lágrimas. Me tragué los gritos. Y volví a sentarme. Si mi resistencia iba a ser silenciosa, sería de acero. Pero la crueldad no se detiene cuando huele debilidad. Esa misma tarde, Brenda cruzó el límite. Los cargadores ya se habían llevado el piano. La sala se sentía más grande, más vacía, más fría. Brenda revisaba la repisa de la chimenea. Ahí estaba nuestra foto de bodas. Blanco y negro. Marco de plata maciza, pesado, labrado con rosas. Héctor y yo sonreíamos sin saber que 40 años después nuestro propio hijo nos traicionaría. Brenda tomó el marco. Sus ojos brillaron, no por la foto, sino por el metal. David, mira esto, chilló. Plata de la buena.
El joyero nos da unos 3,000 pesos solo por el metal. Pues échalo a la bolsa de vender, amor, respondió él sin mirar. Brenda abrió el marco con descuido. El cartón se rasgó. Sacó la foto, la miró con burla, y la dejó caer al suelo. No me la entregó. No la puso en la mesa. La tiró. Algo se rompió dentro de mí. Crucé la sala y le arranqué el marco de las manos. «¡Largo de aquí!», grité. Pueden vender las paredes, pero no mis recuerdos. No tienes derecho a tocar la cara de mi esposo. David se levantó de un salto, rojo de ira. Me arrancó el marco con violencia, lastimándome los dedos. «¡Ya basta!», bramó. «¿Quién te crees para gritarle a mi esposa en mi casa?». «Es mi casa también», respondí llorando. «Y ella es una intrusa». David se inclinó hacia mí y bajó la voz a un susurro que me heló la sangre. «Escúchame bien, mamá. Estás alterada. Estás gritando. Estás hablando sola con fotos». Hizo una pausa. «Cualquiera diría que ya no estás bien de la cabeza». La palabra incapaz flotó en el aire como veneno. Y en ese instante entendí su verdadero plan. No solo quería mi casa. Quería mi libertad. Subí a mi cuarto temblando, cerré con llave y lloré en silencio. Pero mientras abrazaba mis rodillas en el suelo, mis ojos se alzaron al techo. Una pequeña luz roja parpadeaba. Una cámara. «Héctor, no me habías dejado sola». Cerré la puerta de mi habitación con llave y me dejé caer al suelo. El llanto me salió sin sonido, espeso, como si el miedo me hubiera tapado la garganta. Abracé mis rodillas y pensé que quizás sí estaba perdiendo la cabeza. Eso es lo que hace la crueldad constante, te hace dudar de tu propia cordura. Pero entonces levanté la vista. La lucecita roja del detector de humo parpadeaba, casi imperceptible. No era un detector común. Era una cámara. Una de las que Ramiro me había dicho que Héctor mandó instalar meses antes de morir. Por seguridad, me dijo él. En ese momento, entendí. Héctor sabía. Sabía en lo que nuestro hijo era capaz de convertirse. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. «Gracias, viejo», susurré. «Gracias por pensar en mí, incluso después de muerto». Respiré hondo. Tenía miedo, sí, pero ya no estaba paralizada. Ahora entendía que no estaba sola, y que cada insulto, cada amenaza, cada humillación, estaba quedando grabada. David creía que me estaba quebrando. No sabía que se estaba condenando. Esa noche casi no dormí. Escuché pasos, risas, botellas abriéndose, puertas cerrándose con fuerza. Escuché a Brenda burlarse de mí desde el pasillo. «La vieja está loca», dijo sin bajar la voz. «Hay que apurarlo del juez antes de que se nos complique». Mi corazón se encogió. A la mañana siguiente, la crueldad subió de nivel. Bajé a la cocina buscando un té caliente. El frío de la casa se me metía en los huesos. Brenda estaba ahí, tirando cosas de mi alacena a una bolsa negra. «¿Qué haces?», pregunté. «Limpieza», respondió sin mirarme. «Todo esto está viejo, caducado. Además, David y yo vamos a empezar dieta keto. No necesitamos estas cosas». Miré dentro de la bolsa. Mis tés. Mis latas nuevas. Mi comida. No estaba limpiando, me estaba dejando sin comer. «Eso todavía sirve», dije. «Es mío». Brenda se giró con un cuchillo en la mano. No para atacarme, sino para intimidarme. «En mi casa se come lo que yo digo», soltó. «Y si no te gusta, el asilo sigue disponible». Sentí un nudo en el estómago. Activé el bolígrafo espía que Ramiro me había dado y lo dejé grabando dentro del bolsillo de mi delantal. «¿Me estás negando la comida en mi propia casa, Brenda?», pregunté con voz clara.
Ella se rió. No seas dramática. Come sobras. David dejó pizza de anoche. Fría, pero para alguien que no aporta, es un banquete. Comí esa pizza fría de pie, junto al fregadero, mientras ella me miraba con desprecio. Grabé todo. Cada bocado me sabía a humillación, pero también a certeza. Su reinado estaba contado. 2 días después, llegó el momento que casi me rompe. Era temprano. Hacía frío. Decidí darme un baño caliente para aliviar el dolor de mi espalda. Abrí la regadera. Nada. El agua salió helada. Cortante. Bajé al patio de servicio envuelta en mi bata. Ahí estaba David, frente al boiler, con una llave inglesa en la mano y una sonrisa que me revolvió el estómago. Había cerrado el gas. ¿Qué haces? Pregunté tiritando. No hay agua caliente. El gas está caro, respondió con indiferencia. Y mientras se formaliza la herencia, hay que recortar gastos. Además, el agua fría es buena para la circulación, para que no se te duerma el cerebro. David, tengo artritis, le supliqué. El agua fría me hace daño. Solo 10 minutos. Se acercó. ¿Quieres agua caliente? Vete al asilo. Aquí te bañas como puedas. Es mi casa. Se fue. Subí de nuevo al baño. Me quité la bata. Cuando el chorro de agua helada golpeó mi espalda, solté un grito ahogado. Lloré bajo el agua congelada, pero algo cambió dentro de mí. El dolor se transformó en furia. Ahí, bajo ese castigo, doña Isabel, la madre sumisa, murió. Y nació otra mujer. Salí temblando, morada de frío, pero con la mente clara. Me sequé, me vestí, tomé mi cuaderno y escribí. Día 5. David cortó el gas. Brenda me negó comida. Tengo grabaciones. Me miré en el espejo. Ya no vi a una anciana derrotada. Vi a una mujer que estaba sobreviviendo, para ganar. Toqué el broche de flor que llevaba en la mesa de noche. La batería estaba cargada. Mi voluntad también. Faltaban solo 2 días. 2 días para que David terminara de cavar su propia tumba. Los últimos 2 días antes del plazo fatal pasaron con una lentitud cruel, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para saborear mi sufrimiento. La casa de Coyoacán ya no era un hogar, era un campo de batalla silencioso. El enemigo dormía en la habitación contigua y yo caminaba como prisionera en mi propio territorio. Después del episodio del agua fría, David y Brenda cambiaron de táctica. Ya no solo me ignoraban o me quitaban comodidades. Ahora me acechaban. Me seguían con la mirada. Hablaban en susurros cuando yo entraba a una habitación. Dejaban folletos de funerarias por accidente sobre la mesa de la cocina. Era una tortura fina, calculada, diseñada para romper la mente de una mujer mayor, para hacerme creer que mi vida ya no valía nada y que mi única salida digna era desaparecer. Pero no sabían que cada acto de crueldad era combustible para mi resistencia. Yo ya no era la viuda que lloraba en los rincones. Era una actriz interpretando el papel de su vida. Y el escenario estaba lleno de cámaras ocultas. La mañana del sábado, el penúltimo día, David bajó a desayunar con un aire de triunfo prematuro. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo y esa sonrisa torcida que ya había aprendido a temer. Se sentó frente a mí y apartó mi taza de té con un gesto brusco para colocar la carpeta sobre la mesa. Abrió el documento con teatralidad, alisando el papel con sus manos cuidadas. Mamá, empezó con un tono falsamente conciliador. He estado pensando. No quiero que nos peleemos. Eres mi madre, después de todo. Hizo una pausa, esperando que yo me derritiera ante esa migaja de afecto. Así que preparé una solución que nos beneficia a todos. Una salida digna. Empujó el papel hacia mí y me ofreció una pluma Montblanc dorada. Firma aquí.
Es una renuncia de usufructo vitalicio, irrevocable. Cedes tus derechos sobre la casa y yo gestiono tu ingreso inmediato a la residencia. Incluso conseguí una habitación con vista al jardín, para que no te quejes. Leí el documento. Las letras bailaban, pero el mensaje era claro. Si firmaba, me quedaba sin casa, sin derechos, sin voz. Me estaba pidiendo que firmara mi propia muerte social. Levanté la vista y lo miré a los ojos. ¿Y si no firmo, David? Pregunté con voz suave, cuidando que el broche en mi pecho siguiera apuntando a su rostro. Su sonrisa se evaporó. Si no firmas, dijo con frialdad, el lunes vendrá el notario con los médicos. Te declararán incapaz. Te sacarán de aquí con una camisa de fuerza y te llevarán a un psiquiátrico público. No a una residencia privada. Ahí no hay vista al jardín, hay paredes acolchadas. Se inclinó sobre la mesa. No me obligues a hacerlo. Firma y vete por las buenas. Ya no sirves para nada aquí. Tu ciclo terminó. Tu ciclo terminó. Esa frase fue un disparo. Si alguna vez alguien te hizo sentir que ya no eras útil solo por tu edad, quédate conmigo. Suscríbete al canal Enigma de Enamorar y dime en los comentarios cómo reaccionarías tú en mi lugar. Mis manos temblaron, pero no de miedo, de ira. Tomé el papel. David sonrió, convencido de que había ganado. Brenda apareció en la puerta, mordiendo una manzana, disfrutando el momento. Eso, suegrita, dijo con la boca llena. Sea razonable por una vez en su vida. El silencio fue absoluto. Miré la firma de mi hijo al final del documento. Esa rúbrica grande, arrogante. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, rasgué el papel. Ras. David abrió los ojos desorbitados. No me detuve. Volví a rasgarlo. 1, 2, 3 veces, hasta convertir mi rendición en confeti sobre la mesa. No voy a firmar nada, David, dije con una voz que salió desde lo más profundo de la tierra. Esta es mi casa. Si quieres sacarme, tendrás que arrastrarme. La reacción fue animal. David se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo con una fuerza brutal. Sentí como sus dedos se clavaban en mi carne. Me sacudió como a una muñeca. Vieja estúpida. Gritó. Te vas a arrepentir. No grité. Lo miré fijamente, memorizando su rostro deformado por el odio. Levantó la mano. Iba a golpearme. David, no. Gritó Brenda. Las marcas se ven. Eso fue lo que lo detuvo. No el amor. No la moral. El miedo a la evidencia. Me empujó con desprecio, haciéndome chocar contra la alacena. Estás loca, jadeó. El lunes te vas al peor agujero que encuentre. Prepárate. Salió de la cocina furioso. Brenda lo siguió, recogiendo los pedazos del contrato. Me quedé sola, sobándome el brazo. El dolor era intenso. Levanté la vista hacia la esquina superior. La luz roja parpadeaba. La cámara lo había grabado todo. Me dejé caer en una silla, temblando por la descarga de adrenalina. Me dolía el cuerpo, pero una paz extraña me envolvió. David creía que la guerra había terminado. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Con esa agresión había cumplido la última condición de la cláusula de indignidad. Los 160 millones acababan de cambiar de dueño, y él ni siquiera lo sospechaba. La noche después de la agresión fue extrañamente silenciosa. No hubo gritos. No hubo burlas. No hubo música fuerte ni botellas descorchadas. David y Brenda se encerraron en su habitación como dos animales heridos, no por culpa, sino por miedo. Yo, en cambio, dormí por primera vez desde la muerte de Héctor. No fue un sueño profundo. Fue un descanso vigilante, con un ojo abierto y el corazón firme.
Sabía que el amanecer traería algo distinto. No sabía exactamente qué, pero lo sentía en los huesos. Al día siguiente, domingo, la casa despertó con un movimiento inusual. Desde temprano comenzaron a llegar arreglos florales enormes, botellas de vino caro, charolas de quesos importados. Brenda caminaba de un lado a otro dando órdenes por teléfono, exigiendo puntualidad, perfección, lujo. Hoy celebramos, la escuché decir. Es la despedida de la vieja casa y el inicio de nuestra nueva vida. Celebrar. Mientras yo llevaba todavía el moretón oculto bajo la manga larga. A media mañana, David apareció frente a mí en la sala. Vestía una camisa blanca impecable, sin una arruga, como si nada hubiera pasado. Esta noche habrá gente, dijo seco. Socios, inversionistas, amigos importantes. Te conviene quedarte en tu cuarto y no bajar. No quiero que hagas el ridículo. Esta sigue siendo mi casa, respondí con calma. Por hoy, corrigió. Mañana ya no. Me miró con desprecio, pero también con algo nuevo, inquietud. No me moví. A las 7 en punto, la casa se llenó de voces. Risas falsas. Perfumes caros. Tacones golpeando el piso que yo enceraba cada semana. La música llenó los espacios vacíos donde antes había recuerdos. Me quedé sentada en la mecedora del rincón, observando. Nadie me saludó. Nadie me preguntó quién era. Yo era invisible, y eso me daba ventaja. David brindaba con una copa en la mano, presumiendo proyectos, hablando de ventas, de cifras, de visión. Brenda se reía colgada de su brazo, como reina de un reino robado. Esta casa se va a vender en una semana, decía él. Ya tengo compradores interesados. Todo está bajo control. Todo, menos la verdad. A las 9:30, alguien tocó el timbre. No era un invitado. Lupita abrió la puerta y su rostro se puso pálido. Señor David, hay un licenciado preguntando por usted. David frunció el ceño. ¿Quién? Yo no espero a nadie. Entonces lo vi entrar. Ramiro. Traje oscuro. Portafolio en mano. Rostro serio. No venía solo. 2 personas más lo acompañaban, una mujer de cabello recogido, mirada firme, y un hombre joven con una cámara profesional colgada al cuello. El murmullo se apagó. Buenas noches, dijo Ramiro con voz clara. Lamento interrumpir la fiesta, pero este asunto no podía esperar. David dejó la copa lentamente. Ramiro, ¿qué significa esto? Preguntó con sonrisa tensa. ¿Quiénes son ellos? Ramiro dio un paso adelante. Ella es la notaria pública asignada al testamento de Héctor Méndez. Y él es perito judicial. El silencio se volvió pesado. ¿Qué broma es esta? Soltó Brenda nerviosa. Esto es una reunión privada. La notaria habló por primera vez. Señor David Méndez, venimos a ejecutar una cláusula del testamento que fue activada hace 48 horas. David soltó una carcajada forzada. Eso es imposible. Ya se leyó el testamento. Ramiro abrió su portafolio. No todo. Sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo. Héctor dejó una cláusula adicional, conocida legalmente como cláusula de indignidad. Se activa automáticamente si el heredero incurre en maltrato físico, psicológico o patrimonial contra la cónyuge sobreviviente. Las miradas se clavaron en David. Eso es ridículo, gruñó. No hay pruebas. Entonces, yo me levanté. Caminé despacio hacia el centro de la sala. Cada paso resonó más fuerte que la música apagada. Sí las hay, dije. David me miró como si viera un fantasma. Ramiro hizo una seña. El perito encendió la cámara.
En la pantalla grande del salón comenzaron a reproducirse las grabaciones. Los insultos. La negación de comida. El gas cortado. El contrato forzado. Y finalmente, su mano levantada, su voz gritándome vieja estúpida. Los invitados comenzaron a murmurar. Brenda se llevó la mano a la boca. «¡Apágalo!», gritó David. «Eso es ilegal». La notaria negó con la cabeza. Todo fue grabado dentro de una propiedad privada, con consentimiento del propietario original, Héctor Méndez. Es completamente legal. David retrocedió un paso. «No, no», balbuceó. Ramiro leyó en voz alta. En caso de activarse esta cláusula, el heredero perderá automáticamente todo derecho patrimonial, pasando el 100% de los bienes a mi esposa, Isabel Méndez. La sala explotó en murmullos. 160 millones de pesos, concluyó Ramiro, ahora pertenecen legalmente a doña Isabel. El silencio que siguió fue absoluto. David cayó de rodillas. Brenda soltó la copa. Yo lo miré, no con odio, con dignidad. Te lo advertí, hijo, dije. No firmé, porque no estaba derrotada. Y ahí, frente a todos, el poder cambió de manos. El silencio que quedó después de la lectura de la cláusula fue más ensordecedor que cualquier grito. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el aire mismo se hubiera detenido para observar la caída de un hombre que se creyó intocable. David seguía de rodillas, con las manos apoyadas en el piso brillante, mirando al vacío. Ya no era el empresario seguro, el hijo arrogante, el amo de la casa. Era solo un hombre pequeño, desnudo de poder. Brenda fue la primera en reaccionar. «Esto es una trampa», chilló, caminando hacia la notaria. «Esa vieja nos engañó. Eso no vale». La notaria la miró con una frialdad impecable. «Modere su lenguaje, señora. Todo está conforme a la ley. Si insiste en interferir, llamaré a la policía». Brenda se quedó muda. Sus manos temblaban. Por primera vez desde que la conocí, tenía miedo. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse. Nadie quería estar ahí. Nadie quería ser testigo de una desgracia que ya olía a escándalo. Los tacones se alejaban rápido. Las copas quedaron a medio beber. La música apagada parecía un recuerdo lejano. David levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos. No de llanto, de rabia y vergüenza. Tú me hiciste esto», susurró. «Me traicionaste». Sentí una punzada en el pecho. Porque aún así, seguías siendo mi hijo. «No, David», respondí con voz firme. «Tú te lo hiciste solo. Yo solo dejé que se viera la verdad». Se levantó de golpe. «Yo soy tu hijo», gritó. «Todo lo que hice fue por asegurar mi futuro. Y destruiste el mío en el camino», repliqué. «Me quitaste la comida. Me quitaste el calor. Me quitaste la dignidad. Eso no es ambición, es crueldad». Ramiro dio un paso al frente. «David Méndez», anunció, «tiene usted 48 horas para desalojar esta propiedad. Cualquier intento de regresar será considerado allanamiento». Brenda soltó un sollozo histérico. «¿A dónde vamos a ir?», le reclamó a David. «Lo perdiste todo». David la miró, y en ese instante vi algo terrible. No amor. No culpa. Solo reproche. «Lárgate», le dijo. «Todo esto fue idea tuya». Brenda abrió los ojos, incrédula. «¿Qué? Eres un cobarde». Se gritaron cosas horribles. Palabras que no se pueden desdecir. Se lanzaron culpas como cuchillos. Al final, ella tomó su bolso, sus joyas, y salió dando un portazo. David quedó solo.
Se acercó a mí con pasos lentos, derrotados. Mamá, dijo bajando la voz. Yo, me equivoqué. Esperé una disculpa. Una verdadera. Si me ayudas ahora, continuó, puedo empezar de nuevo. Tú tienes el dinero. Somos familia. Ahí entendí todo. No me estaba pidiendo perdón. Me estaba pidiendo otra oportunidad para usarme. Respiré hondo. Te amo porque eres mi hijo, dije con lágrimas contenidas. Pero no voy a seguir siendo tu víctima. David apretó los labios. Entonces esto es el final. No, respondí. Esto es el principio, para mí. Ramiro se acercó y me entregó un sobre. Aquí está todo, Isabel. Las llaves, los documentos, las cuentas. Todo está a tu nombre. Asentí. Miré a David por última vez. Tienes 48 horas, repetí. Después de eso, cada uno seguirá su camino. No lo abracé, no lo toqué, porque a veces, amar, también es saber soltar. Subí las escaleras sola. Entré a mi habitación. Me senté en la cama donde había llorado tantas noches, y por primera vez, no sentí miedo. Sentí paz. Afuera, la casa estaba en silencio otra vez. Pero ya no era un silencio de amenaza. Era un silencio de renacimiento. La mañana siguiente amaneció limpia. No hubo gritos. No hubo amenazas. No hubo pasos apresurados ni portazos. Solo el canto lejano de los pájaros y la luz del sol entrando por las ventanas que Héctor mandó hacer grandes para que la casa respirara, decía él. Bajé a la cocina despacio, con el cuerpo cansado, pero con el alma ligera. Preparé café como lo hacía antes, moliendo los granos con paciencia, sin prisas. Por primera vez en semanas, no sentí que alguien me observaba. No había cámaras escondidas para humillarme. No había miradas de desprecio. La casa volvía a ser mía. A las 11 en punto escuché pasos. No eran firmes ni arrogantes. Eran arrastrados. David bajó las escaleras con una sola maleta en la mano. No traía traje caro. No traía reloj. Vestía una sudadera vieja, una que yo le regalé cuando tenía 20 años. No me miró de inmediato. Se detuvo a unos metros, respiró hondo y por fin alzó la vista. Ya me voy, dijo. Asentí. Las llaves, respondí con calma. Las dejó sobre la mesa. Sonaron más fuerte de lo que esperaba. Hubo un silencio largo, incómodo, doloroso. Nunca pensé que terminaría así, murmuró. Lo miré. Vi al niño que fue, y al hombre que eligió ser. Yo tampoco, dije. Pero aquí estamos. David apretó la mandíbula. ¿Vas a denunciarme? Preguntó. ¿Vas a destruirme del todo? Esa pregunta me atravesó. Pensé en el moretón, en el agua helada, en el hambre, en el miedo de no saber si despertaría en un hospital psiquiátrico. Pensé en Héctor. No, respondí al fin. Ya perdiste lo que más te importaba. El dinero. El poder. Eso es castigo suficiente. David bajó la cabeza. Sus hombros temblaron. No sé quién soy sin eso, confesó. Entonces tal vez ahora tengas la oportunidad de descubrirlo, le dije. Tomó su maleta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Mamá, susurró. Perdón. No fue una palabra fuerte. No fue perfecta. Pero fue real. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. Cuídate, David, respondí. De verdad. La puerta se cerró. No lloré, porque algunas lágrimas ya no hacen falta. Ese mismo día, llamé a Ramiro. Organicé mis cosas.
Cancelé ventas. Recuperé muebles. Coloqué de nuevo la foto de bodas en la repisa. Limpié el polvo de los ángeles de cerámica. Cada objeto volvió a su lugar, y yo también. Una semana después, hice algo que nunca pensé hacer. Vendí la casa. No por huir, sino por elegir. Con el dinero abrí una fundación pequeña, discreta, para mujeres mayores que, como yo, fueron desechadas por su propia sangre. Mujeres que creen que su vida terminó después de los 60. Y no. La vida no termina cuando te traicionan. Empieza cuando decides no vivir de rodillas. Hoy vivo en un departamento luminoso, lleno de plantas, libros y silencio bueno. Cada mañana preparo café y hablo con Héctor en voz baja. Lo logramos, le digo. Me enseñaste a resistir, incluso cuando dolía, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde me escuchas hoy? ¿Y tú, habrías perdonado? Gracias por quedarte hasta el final. Esta no fue solo mi historia. Fue la tuya también. Corazón roto, flecha negra hacia la derecha, corazón brillante.